Muy buenos días, mis queridos hermanos. Un hermoso y feliz sábado. Es un placer para mí nuevamente saludarles desde este medio y hoy estaremos estudiando la lección de escuela sabática, una forma apasionante de participar. El texto de memoria podemos leerlo allí en el libro de Mateo, el capítulo 9 y los versículos 37 y 38. Entonces dijo Jesús a sus discípulos: La verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hay una forma apasionante de participar en el crecimiento de la iglesia y en la predicación del Evangelio al mundo. Y esa forma apasionante es a través de los grupos pequeños. En la Biblia, los grupos pequeños se destacan como uno de los métodos de Dios para fortalecer nuestra fe, aumentar nuestro conocimiento de su palabra, profundizar nuestra vida de oración y capacitarnos para dar testimonio. Así que durante esa semana estuvimos estudiando varios aspectos acerca de los grupos pequeños. Por ejemplo, estudiamos los grupos pequeños, estudiamos los grupos pequeños en el Antiguo Testamento, los grupos pequeños en el Nuevo Testamento, y también te estudiamos acerca de la participación de los grupos pequeños en su organización y su dinámica. Así que empezaremos estudiando el primer grupo pequeño. Dice allí en la Biblia, en el libro de Génesis, el capítulo 1, la primera parte del versículo 26, entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Antes de crear este mundo, los tres componentes de la deidad se reunieron en un grupo pequeño con un propósito. ¿Cuál fue ese propósito? Planificar y ejecutar la creación de los seres humanos y de su entorno. Incluso desarrollaron un plan alternativo para el caso de que la humanidad se apartase de Dios. ¿Cuál fue ese plan? El plan de redención. Podemos comprobarlo allí en Primera de Pedro, el capítulo 1, los versículos 19 al 20. Fíjense que dice allí: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Fíjense, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Y en el libro de Mateo, el capítulo 25 y el versículo 34, dice allí: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino de Dios, preparado para vosotros. ¿Desde cuándo? Desde la fundación del mundo, desde la fundación del universo. Vemos también allí en el libro de Apocalipsis, el capítulo 13 y el versículo 8, dice allí: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Así que, como veremos, los grupos pequeños se reúnen con uno o varios propósitos. En el caso divino, sus primeras reuniones fueron de planificación y las postreras de ejecución de un proyecto en concreto. ¿Y cuál fue ese proyecto en concreto? El plan de redención. Además, los grupos pequeños han de tener un objetivo primordial. Y es importante que nosotros nos centremos en ese objetivo primordial, porque ese objetivo será el de ganar almas para el reino de los cielos. Vamos a ver acerca de los grupos pequeños en el Antiguo Testamento. Dice la Biblia en el libro de Éxodo,
el capítulo 18, el versículo 25, escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Al salir de Egipto, Moisés dividió a Israel en campamentos, es decir, por tribus, y por carpas, es decir, por familias. Posteriormente, Jetro le propuso un plan de divisiones en grupos cada vez más pequeños. Fíjense que fue de 1000, de 100, de 50 y 10 personas. Así que cada grupo pequeño de 10 personas estaba dirigido por un líder piadoso y permitía prevenir problemas, cultivar la vida espiritual, establecer relaciones estrechas y afectuosas, y era y es un método efectivo para el compañerismo, el crecimiento espiritual y la resolución de problemas. Vimos después más adelante que Samuel creó las escuelas de los profetas que seguían un patrón y una meta similares a los grupos establecidos por Moisés. ¿Qué tal acerca de los grupos pequeños en el Nuevo Testamento? Dice la Biblia en el libro de Hechos, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Jesús mismo estableció el primer grupo pequeño del Nuevo Testamento al elegir a 12 apóstoles. Recibieron una enseñanza práctica, crecieron espiritualmente y fueron capacitados para usar sus dones en la predicación efectiva del Evangelio. En la época apostólica, el núcleo de la iglesia lo formaban grupos pequeños que se reunían en casas particulares. Y podemos ver un ejemplo de ello allí en el libro de Hechos, el capítulo 12 y el versículo 12. Dice allí, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos haciendo ¿qué cosa? Orando. Reunido allí en la casa de María, la madre de Juan. En Primera de Corintios, el capítulo 16, el versículo 19, dice allí, las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Y también dice allí el libro de Colosenses, el capítulo 4 y el versículo 15, saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Así que vemos allí que hay grupos o había grupos pequeños que se reunían en la casa de los hermanos. También se organizaron grupos pequeños de evangelización donde cada uno aportaba su propia experiencia y se apoyaban en la obra del Evangelio. De este modo el Evangelio se propagó por todo el mundo conocido en aquel entonces a través de estos grupos que se reunían para esparcir el Evangelio. Vemos el caso de Pablo, por ejemplo, en Romanos, el capítulo 15 y el versículo 19, donde dice allí, de manera, el apóstol Pablo, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Qué interesante y hermoso esto, mi hermano, que el apóstol Pablo dice allí, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y él habla allí que esa predicación fue desde Jerusalén y sus alrededores hasta Ilírico. Ilírico comprendía todo lo que era la península de los Balcanes en la zona, en Europa. Era gran parte de lo que correspondía a Europa. Así que imagínense ustedes todo el territorio que cubrió el apóstol Pablo predicando el Evangelio del Señor. Prácticamente cubrió todo lo que era parte del mundo conocido de aquel entonces. Vamos a ver ahora la organización de los grupos pequeños.
Y dice en 1 Corintios 12, los versículos 18 al 19, dice allí: mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? El cuerpo, como nosotros sabemos, está formado por células individuales, agrupadas en miembros u órganos organizados en sistemas. Cada célula tiene su función dentro del miembro y cada miembro su función dentro del sistema y cada sistema su función dentro del cuerpo. Todos ellos están interrelacionados y funcionan de forma armónica. Así, igualmente, trabaja la iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo. Si cada miembro trabaja dentro de un grupo pequeño, será más fácil desanimarse y más fácil cumplir sus objetivos. Así que los dones de cada uno determinarán en qué grupo o grupos pueden interactuar de manera más efectiva para que el cuerpo pueda crecer y cumplir su misión. Importantísimo esta obra de organización. Ahora, la dinámica. Fíjense allí en el libro de Hechos, versículo 12, capítulo 12 y versículo 12, dice allí: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Los grupos pequeños, mis hermanos, son un vínculo que Dios usa para hacer crecer a su iglesia, nutriendo su fe y capacitándola para dar testimonio de Jesús. Cada grupo pequeño puede tener lógicamente dinámicas distintas en función de los objetivos de cada cual. Teniendo todos como objetivo máximo, es importante tomar en cuenta esto, que el objetivo máximo será guiar a las personas hacia Jesús, guiar a las personas hacia nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cuáles pueden ser algunos de esos objetivos? Voy a nombrar algunos. Primero, interceder por los demás. Segundo, orar por preocupaciones mutuas. Compartir una cálida comunión. Estudiar la palabra de Dios. Capacitarse para el servicio. Aprender a compartir el evangelio. Realizar un servicio a la comunidad. Participar en una actividad misionera. Solo por nombrar algunos. Puede haber muchísimos más, muchísimos más. Esta no es una lista cerrada. Cada iglesia debe buscar la manera de crear grupos pequeños o crear pequeños grupos con objetivos específicos según su idiosincrasia particular. Importante cada uno de estos objetivos. Quiero mostrar un texto en el libro de El Evangelismo de la señora Elena G. de White, en la página 86. Ella dice allí: la bendición del Señor descenderá sobre los miembros de la iglesia que participan en la obra y cada día se reúnen en pequeños grupos para orar por su éxito. En esta forma, los creyentes obtendrán gracia para ellos mismos y la obra del Señor será impulsada hacia adelante. Y dice ella: en cada día con Dios, reúnanse pequeños grupos para estudiar las Escrituras. No perderán nada y ganarán mucho. Los ángeles del cielo asistirán a sus reuniones y al alimentarse con el pan de vida recibirán fortaleza espiritual. Se estarán alimentando así, por así decirlo, con las hojas del árbol de la vida. Solo así mantendrán su integridad. Qué hermoso todo esto, mis hermanos. Ojalá que podamos crear nuestros grupos pequeños, fortalecer nuestros grupos pequeños y seguir creyendo y seguir creciendo en la predicación del Evangelio. Que el Señor me los bendiga y que tengan un feliz
sábado y un feliz día.